Bueno, entonces vamos a ir a Shemot, Éxodo, capítulo 7, versículo 8, verso 8, hasta el versículo 13. Shemot o Éxodo, capítulo 7, del verso 8 hasta el versículo, en este caso, el versículo 13. Amén. Entonces vamos a estar compartiendo una palabra y obviamente vamos a darle un título, y antes de que se me escape el título, hablemos, ya se me escapó, hablemos entonces de el preámbulo a un juicio. Sí, así lo vamos a titular. Preámbulo a un juicio. O sea, es como un anticipo a un juicio, ¿no? Hablando de moscas, por ahí están también con ese... Sí, hermana, qué cosa tan profunda con las moscas. Son algo muy profundo. Bueno, exactamente. Entonces vamos a empezar la lectura, por favor. ¿Quién quisiera leer? Amén. Entonces Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: si el faraón les dijera, muéstranme una señal, tú dirás a Aarón: toma tu vara y arrójala delante del faraón, y ésta se transformará en una serpiente enorme. Y fueron Moshe y Aarón ante faraón, y tal como Yahweh les había ordenado, así lo hicieron. Aarón arrojó su vara delante del faraón y de sus nobles, y la vara se transformó en una enorme serpiente. Entonces el faraón llamó a los magos y a los hechiceros, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, porque cada uno arrojó su vara delante de faraón, y éstas se transformaron en serpientes enormes. Pero la vara de Aarón se tragó la vara de ellos, y el corazón del faraón fue endurecido y no les permitió irse, tal como había dicho Yahweh. Amén. Gracias, hermana Palacio. Bueno, fíjense, este pasaje, la estructura de este relato, que siempre es importante, y no me voy a cansar de insistir en algunas cosas que tenemos que empezar a ver, y es estudiar la escritura como literatura. De verdad, créanme que les va a servir para mucha utilidad en el futuro, pero ver la escritura en esos términos, como literatura, porque es que estamos leyendo textos, y eso es algo que es lo primero. Nuestros ojos entran en contacto con un texto. Entonces, no poder ver lo que nos está planteando el texto va a ser grave para las interpretaciones, enseñanzas, lecturas, análisis, etcétera. Tenemos que tener una lectura crítica, un acercamiento crítico. Esta criticidad no se puede perder. Entonces vamos a procurar en cada lección, en cada estudio, en cada enseñanza, ir rescatando esto. Y le pido también a los que de verdad estén al frente, que tengan responsabilidad a nivel de enseñar, llevar la palabra, que empiecen por aquí. Si no tienen la capacidad de empezar por aquí, entonces yo voy a tener la capacidad de criticarlos duro, porque es un lado ciego que estamos dejando nosotros a la hora de dar inicio al estudio. Ok, entonces de hecho vamos a tener que dedicar una serie de estudios para intentar ver esto, porque incluso a veces estamos hablando de esto y entonces, bueno, está como muy divorciado de la vida, pero no es que esté divorciado de la vida, es que nosotros estamos divorciados de la vida del texto.
Y eso es parte de lo que está pasando. Entonces, bueno, digo esto para que lo consideremos en lo futuro. Bueno, este pasaje ha sido considerado como el final de un diálogo entre Moshe y Yahweh, ¿sí? Un diálogo que empieza allí en el 5:22. ¿Quién quiere leer el capítulo 5, verso 22, por favor? 5:22. Entonces Moshe volvió donde Yahweh y dijo: Oh soberano, ¿por qué perjudicas a tu pueblo? ¿Por qué me enviaste? Amén. Fíjese, allí inicia un diálogo, un nuevo diálogo. Lo va a iniciar Moshe con Yahweh en este caso. Es Moshe quien toma la iniciativa. La iniciativa de que Moshe se presentara ante el faraón fue una iniciativa divina. La iniciativa que se está presentando aquí en el capítulo 5, versículo 22, es una iniciativa humana, es como una reacción humana ante el aparente fracaso que tiene Moshe por obedecer a Yahweh. Es decir, Moshe se presenta para que Yahweh se justifique o le plantee una respuesta, en todo caso, ante la solicitud que le está haciendo Moshe. Tú me enviaste ante el faraón, me presenté ante él, le hice la solicitud que tú pediste y pues faraón no dejó ir al pueblo. Al contrario, le asignó tareas, cargas más duras, y entonces Moshe se ganó la antipatía del pueblo en cierto modo, y esa antipatía pues no era gratuita, fue por obedecer a Yahweh. Ahora él se va a presentar delante de Yahweh y es él quien está tomando la iniciativa, es él quien está reaccionando, ¿ok? Y pues a partir de allí empieza un diálogo entre Moshe y Yahweh. El diálogo se va a cerrar aquí en este versículo 8 que nosotros o en este pasaje que nosotros estamos estudiando. Disculpen ustedes. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón y les dijo. Entonces este pasaje se considera, es como una especie de bisagra, donde se está cerrando una sección y se está abriendo otra. Es importante poder analizar esto en este contexto, porque se marca el fin de este diálogo y al mismo tiempo se está abriendo una nueva sección. ¿Cuál es esta nueva sección? El preámbulo al tema de las plagas que van a caer sobre Egipto. ¿Sí? Entonces, fijémonos nosotros que se va cerrando una sección, pero al mismo tiempo se va a abrir una nueva, al punto que los estudiosos no se han puesto de acuerdo si la intención del texto, la intención del autor o de los redactores es cerrar este diálogo o realmente centrarse en aperturar nuevos elementos que están presentes en la narración. Bueno, las dos posibilidades caben. Las dos posibilidades caben y tenemos que estar abiertos. O sea, estar abierto a lo que cabe en el texto es poder ver las cosas desde distintos puntos de vista. El problema está en que nosotros nos apartemos del texto y entonces empecemos a filosofar y a expresar ideas que no están presentes en el texto. Ya eso plantearía un problema, no sé si me estoy explicando. Pero cuando el texto de repente desde su ambigüedad, desde su dificultad, no plantea una sola respuesta, sino varias, no plantea una sola dirección, sino varias, entonces está bien optar por una u otra, dependiendo de por donde yo vaya
desarrollar el estudio o lo vaya a desarrollar usted. O sea que aquí vemos una riqueza de posibilidades. La ambigüedad a veces es riqueza, a veces es riqueza de probabilidades. Lo más importante entonces es observar que la narración presenta una prueba inicial para el faraón. Al principio, la solicitud que se le ha hecho es una solicitud que no planteaba elementos negativos o consecuencias negativas. Simplemente se le pedía que dejara ir al pueblo para que le sirviera a Yahweh. ¿Y cuál fue la respuesta del faraón? Yo no conozco a Yahweh y tampoco dejo ir a su pueblo. Y realmente el faraón no estaba diciendo una mentira, él no conocía a Yahweh, no lo conocía. Y tampoco estaba dispuesto a dejar ir a su pueblo. Aquí las condiciones cambian. Entonces aquí tenemos un asunto crucial: observar que la narración está presentando una prueba inicial, no solamente al faraón, sino al poder de faraón, el poder que le permite a él rechazar, decir que no conocía a Yahweh y no permitir la salida del pueblo. Entonces esto es parte de lo que nosotros vamos a estar estudiando. Ok, esta prueba se está presentando en este contexto. Ok, entonces hay como una prueba entre el poder bajo el cual está amparado Faraón y el poder de del Elohim de los esclavos. Esto es más o menos lo que se va a estar presentando aquí. Poco a poco nos vamos a ir adentrando en esta idea que está presente en la narración. Entonces, ¿qué dice el verso 13, por favor? ¿El verso 13? Del capítulo 7. No obstante, el corazón del párvulo se endureció y no les hizo caso, como había dicho Yahweh. Ok, fíjese que Yahweh domina la escena, incluso domina el corazón de Faraón. Y Yahweh con anticipación conoce la respuesta de Faraón. Ya con anticipación sabe que Faraón va a rechazar la propuesta divina, lo conoce. Y eso abrirá como que una consecuencia. ¿Cuál va a ser esa consecuencia? Las plagas. Entonces este es el preámbulo a un juicio. Esto nos trae al tema que nosotros queremos estudiar. ¿Por qué? Bueno, porque se está viendo que como consecuencia de la cerrazón, del endurecimiento, de la negativa, del rechazo radical de Faraón, atornillado en su comodidad, atornillado en su poder, en su seguridad, él va a rechazar a Yahweh. Y esto indudablemente que le va a traer consecuencias. Entonces, ¿cómo debemos ver nosotros esto? Como un acto de amor por parte de Yahweh, no solamente por el pueblo de Israel, sino también por Egipto, como un acto de amor por Egipto, porque si Faraón cede ante las demandas de Yahweh, no son necesarias las plagas, y Egipto no tiene por qué sufrir las consecuencias de un mal liderazgo. Pero ante la negativa de Faraón, entonces no queda otro remedio que azotar a Egipto por causa de la negativa de su líder, por causa de la negativa de quien lo está guiando. Entonces el texto nos está presentando la última oportunidad de Yahweh para Faraón, para que Egipto no padezca, para que Egipto no padezca. Hasta ahora Egipto no ha conocido ninguna de las plagas, a pesar de haber tenido una agenda anti Yahweh, una agenda anti Elohim, la cual está planteada desde el inicio del libro de Shemot o del libro del Éxodo. Entonces
Yahweh no quiere que el pueblo sufra calamidades, pero el faraón se está negando y no queda pues otro remedio más que traer las plagas. Entonces también tenemos que ver nosotros aquí la frialdad con la que va a responder en este caso el faraón. ¿Ante qué hay frialdad? Hay frialdad ante la manifestación del poder de Yahweh. Como nosotros vamos a ver aquí, hay elementos de poder, hay elementos sobrenaturales, en el caso de los bastones y las serpientes, ¿cierto? Entonces, en este caso, la serpiente de Aarón devoró a las serpientes de los magos, los brujos, los adivinos que estaban en la corte de Faraón, y se responde con una frialdad admirable ante lo que allí estaba ocurriendo. Entonces, el texto va a poner de manifiesto que el faraón pues se muestra indiferente. Tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de las limitaciones de su ignorancia. Vamos entonces a ir analizando, algunas cosas que yo considero importantes, no sé si de repente a ustedes les parezcan muy cargadas, pero es ver cómo se llega a todo esto, cómo se va llegando a todo esto para poder dejar el pensamiento simplista, el cual he estado intentando atacar en los últimos días. Un filósofo judío llamado Martin Buber, los que quieran pueden leer acerca de sus escritos. Escribió muy bien, al igual que Manuel Levinas. Pero aquí en este caso Martin Buber ha ofrecido una visión muy importante con respecto a este y otros pasajes que digamos son paralelos. Nosotros ayer estudiábamos o mirábamos un poco acerca de los géneros literarios, comentábamos pues. Entonces vamos a ver qué dijo Martin Buber con respecto a este pasaje o pasajes que entran dentro de lecturas parecidas. Por ejemplo, aquí vemos nosotros un anticipo a la situación de las plagas, y esto está presente en los textos y se da como en favor del pueblo de Israel, y se da en el contexto de, bueno, las plagas las está sufriendo en este caso Egipto, ¿verdad? Ahora, la historia de Israel es importante porque la historia de Israel, me estoy refiriendo a la historia interna de Israel, interior, no al contexto internacional, sino al contexto nacional. En el plano político de Israel gira en dos vertientes: la vertiente reyes y profetas. Este plano, el plano político, ¿cuál sería? El plano de los reyes, de los Melahim, los reyes, y el plano de los Neviim, los profetas, no se dan por líneas amistosas, sino que se dan más bien por líneas conflictivas, por fuerzas que se enfrentan. Pero lo interesante es que son fuerzas teocráticas, porque los Melahim tienen que responder a la voluntad de Yahweh, al igual que los Neviim tienen que responder a la voluntad de Yahweh para que así el pueblo pueda salir beneficiado. Sin embargo, en el contexto de lo que es historia de Israel, repito, historia de Israel, entonces se ven estas dos líneas, profetas, reyes, pero no como elementos asociados, sino encontrados, en conflicto.
los reyes se oponen a los profetas y los profetas se oponen a los reyes. Y de la conclusión de todo eso tiene que salir la voluntad de Yahweh. O sea, tiene que salir de esa especie de tensión dialéctica, tiene que surgir la voluntad de Yahweh. Como ustedes pueden ver, entonces la atmósfera no es pacífica, no es tranquila, la atmósfera es conflictiva desde este punto de vista. Entonces tendríamos aquí profetas contra reyes. Profetas contra reyes. Los acontecimientos se van dando dentro del nexo, de un nexo causal, no casual, sino causal. ¿Cuál sería ese nexo causal? El nexo causal lo presenta el anuncio de la palabra profética. Es decir, cuando el profeta desata la palabra, unida a la palabra hay un nexo causal. Hay un nexo causal. Es decir, toda palabra que desataba un profeta estaba atada a unas consecuencias. Por eso hablamos de un nexo causal anunciado por la palabra profética. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros a analizar la característica, la particularidad que hay aquí en esto. Y esto nos ayuda a analizarlo. Bueno, esta línea histórica que le estoy diciendo acerca de la historia de Israel, pero esa historia interna. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, lo interesante es que esto se puede estudiar. ¿Por qué? ¿Desde cuándo tenemos nosotros, por ejemplo, la monarquía? ¿Dónde va a emerger la monarquía israelita? ¿En qué momento? ¿Cuál es el primer monarca de Israel? Saúl. Ok. ¿Y cuál fue el último juez? Samuel. Entonces, a partir de Samuel hasta la caída, porque primero cae el reino del norte y luego el reino del sur, entonces podemos estudiar esa línea, esa línea o esas líneas paralelas, reyes profetas. Desde ahí lo podemos hacer. Desde Samuel podemos iniciar ese estudio de reyes y profetas, o profetas por un lado y reyes por otro. Esto es como un binomio, es como un casamiento que se da. ¿Por qué se da un casamiento? Es el profeta el que unge reyes. Y es el profeta el que se va a enfrentar a los reyes. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esta línea, profetas reyes, se da precisamente desde Samuel hasta el último de los reyes, que es con la caída. Pues cuando cae, primero repito, cae el reino del norte y luego va a caer el reino del sur. Entonces hay que ver esta atmósfera poco pacífica que se va creando allí, y se explica esta situación peculiar, ¿ok? Entonces tenemos una línea histórica en los libros Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, etcétera. Y también en los libros de los profetas tenemos entonces esta línea por la que nosotros podemos analizar esto. ¿Qué tenemos claro aquí? El profeta de Israel penetra en la historia de Israel. O sea, el profeta no va a actuar al margen de la historia, ignorando la historia, fuera de la historia. El profeta es un ser histórico, es un hombre histórico, penetra en la historia de Israel y además la trasciende. ¿Por qué la trasciende? Porque el profeta trae una palabra que no es suya. Es una palabra de un ser trascendente. Entonces es importante poder analizar esto. El Naví penetra la historia.
Por eso nosotros tenemos que conocer muy bien los tiempos que nosotros estamos viviendo. Si queremos realmente tener una palabra profética, tenemos que conocer muy bien los tiempos que nosotros estamos viviendo. No podemos vivir al margen de los tiempos que a nosotros nos toca vivir. Entonces es bien importante poder ir analizando estas características, porque los relatos de profetas contra reyes tienen una forma muy parecida a lo que nosotros tenemos aquí en el capítulo 7 del libro de Éxodo, lo que estamos estudiando aquí, a partir del versículo 8. Es algo muy parecido. A lo mejor usted dirá, bueno, pero ¿qué relación tiene el tema? Aleluya. ¿Qué relación tiene el tema con profetas y reyes? ¿A dónde se fue el rey? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa breve y